Buenas tardes, esto es otra vez el comentario positivo. Estamos hoy otra vez continuando con el tema de principios básicos de 5 bases de crecimiento cristiano. El día de hoy vamos a ver la tercera base, que es reorientar nuestras relaciones. Y bueno, pues al comenzar la nueva vida en Cristo, un nuevo cristiano obviamente deberá también reorientar y cultivar nuevas relaciones. Y si alguien ya tiene tiempo como cristiano y no ha empezado a hacerlo de esta manera, pues está trabajando de una manera incorrecta. Entonces, vamos a ver, la primera gran relación que nosotros tenemos es con Dios. Mi primera relación va de modo ascendente hacia Dios. Esto marca la forma de la cruz, en primer lugar hacia arriba y después hacia los lados. Dios desea tener intimidad conmigo. Por consiguiente, las dos bases anteriores de las que hablamos, la lectura diaria de la Biblia y la práctica frecuente de la oración, le ayudarán a desarrollar esta anhelada intimidad con Él. Si no empiezo yo con las dos primeras bases, no voy a poder lograr tener esa intimidad. Y ahora mis relaciones tienen que estar renovadas. Hay cristianos que no tienen una relación con Dios. No puede ser así. La primera, la más importante, la mejor relación que tenemos que tener es hacia arriba con Dios y ya después es hacia los lados. Si yo no tengo una buena relación con Dios, aunque yo quiera, aunque yo trate, aunque yo dé mi mejor, no voy a tener buenas relaciones con la demás gente. Y si yo no amo en primer lugar a Dios, yo no sé amar. Y entonces yo no estoy amando correctamente a las personas. Hasta que yo aprendo a amar a Dios es cuando empiezo a dar también el amor correcto. Entonces, pues vamos a empezar. Vamos a empezar con una escritura que está en Juan 1:12. La mayoría quizás la conoce. De hecho, ya la hemos estudiado en otros temas aquí en el comentario positivo, en los primeros temas de los principios básicos. Vimos Juan 1:12. Juan 1:12, de hecho vamos a empezar desde el 1:1, porque ahí nos habla precisamente de quién es la relación más importante que tenemos que tener. En Juan 1:1 nos dice: en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Obviamente está hablando de nuestro Señor Jesucristo, y dice que en el principio él estaba con Dios, que nada de lo que existe fue hecho sin él. Quiere decir que él no fue hecho. Los ángeles sí fueron hechos. Esa es la gran diferencia de lo que podemos ver aquí. Para los que sostienen que Jesús fue creado, no fue creado. Él existe desde el principio con el Señor. Aquí lo dice claramente. Y ahora vamos a ver el versículo 12, que es el que nos compete el día de hoy. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. Aquí vemos lo que se le llama el espíritu de adopción. Desde ahí empieza el espíritu de adopción, puesto que primero el Señor Jesús nació en la tierra y lo crió en la tierra José como si fuera su hijo, su primogénito. Sabemos que no es así, que él aceptó la encomienda del Espíritu Santo de cuidar al verbo, al Hijo de Dios. Y bueno, después tuvo hijos, obviamente lo vemos en la palabra. Eso ya no es a discusión para las personas que ya vamos hasta este nivel. Ya hemos visto, ya conocemos que José tuvo más hijos. Y luego vemos que aquí el Señor Jesús nos adopta como hijos de Dios por medio de su sangre. Él paga con su sangre para que nosotros seamos adoptados como hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que le reciben, los que creen en su nombre. Aquí hay dos cosas. Dice los que le reciben, pero también dice los que creen en su nombre. Romanos 10:9 dice que si le confesares, pero muchos confiesan, hacen su confesión de fe. Muchas veces les decimos a las personas: recibe a Cristo, pero todavía no creen en su corazón. Si creyeres en tu corazón, entonces necesitas primero creer en tu corazón para poder hacer tu confesión de fe, y entonces sea válida la confesión de fe. Por eso ha habido muchos que tienen que hacer una y otra vez su confesión de fe, y hasta que realmente entienden el por qué hacemos una confesión de fe. Entonces, aquí lo importante es que entendamos que tenemos que creer para poder ser hechos hijos de Dios. Bueno, la segunda relación que tenemos que reorientar necesariamente es la de mi familia. Aquí vemos yo, mi familia, hacia abajo.
dice, Dios desea que su iglesia, o sea, mi familia, la grande, porque tenemos que entender que tenemos tres casas. La primera casa es el lugar donde me reúno. Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración. Todos le dicen templo y es un error. El único templo permitido por el Señor Jesús está en Jerusalén y hoy no existe. Fue derribado hace 2000 años, bueno, más o menos 2000 años, porque fue en el año 70 después del Señor Jesucristo. Entonces, vemos que ese fue caído y Jesús dijo, mi casa se llama casa de oración. Entonces mi primera casa es el lugar donde me reúno, la asamblea de cristianos, ahí es donde es mi gran familia. Luego viene mi familia con mi círculo familiar, obviamente estamos hablando de un círculo grande que son primos, tíos, sobrinos, abuelos, etcétera. Pero el círculo más pequeño, mis padres, mis hijos, mi esposa. Ajá. Entonces, al hablar de familia, vemos la dimensión del cielo a través de mi vida familiar aquí en la tierra. En el cielo vamos a tener familia y somos familia en el reino. Entonces, no importa la situación que usted esté viviendo con cada miembro de su familia, Dios quiere que sus hijos reflejen la gracia de Dios tanto en sus vidas como en las familias. En consecuencia, piensa que tu testimonio, tu fe, tu forma de caminar, tu vida, serán los instrumentos que Dios va a usar para que los otros miembros de tu familia le conozcan. O sea, estamos hablando de que si tú conoces mucho de la palabra, pero tu testimonio está muy lejos de ser lo que Dios espera, pues no va a pasar. Hay una promesa que tenemos que yo sí tomo para mi corazón, que está en Josué, que dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo lo creo, pero el problema es que mi casa no va a servir a Jehová si yo no hago el testimonio, si no doy el testimonio de serlo. En el tiempo que yo no dé testimonio, obviamente, lo que hice fue alejar en vez de acercar a mi círculo íntimo de familia, pero ahora que trato, que estoy caminando, que estoy peleando por cuidar mi forma de vivir mi testimonio, yo creo que se pueden resarcir daños. Muchas veces dicen, es que yo ya llegué haciendo la iglesia, ya me conocen mi familia, que yo sí, yo fui un alcohólico, un drogadicto, todo eso, y no, pues ya no van a creer, no, es lo que yo empiece a hacer hoy. Mi pasado ya no puedo preocuparme, ya no puedo hacer un cambio, pero de mi hoy hacia el frente sí puedo hacer un cambio. Entonces, el Señor quiere que vivamos de esa manera, que nuestros hijos reflejen, y vamos a ver Hechos 16:31. Hechos 16:31, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Hechos 16:31. Dice la palabra de Dios. Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Cree en el Señor Jesús, es una promesa de Dios, cree en el Señor Jesús y serán salvos los de tu casa, pero para que sean salvos los de tu casa tienen que primero escuchar el testimonio y vivir el testimonio, o sea, verte lo que Dios está haciendo en tu vida. Ajá. Entonces, hasta aquí, bueno, pues es la introducción, apenas es la introducción, es hablar del Padre y de la familia, pero vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios y vamos a empezar a ver ahora cómo vamos a reorientar esas relaciones familiares y las demás que nos faltan. Vamos a orar. Padre bendito, estamos delante de su presencia, le doy gracias por el privilegio y la oportunidad de poder compartir otra vez esta palabra. Le pido, Señor bendito, que una vez más sea el Señor Espíritu Santo el que nos enseñe, nos redarguya, nos hable y nos muestre, Señor, y que podamos arreglar los errores que hemos cometido como padres, como hermanos, como hijos, principalmente como hijos de Dios. Padre bendito, para que realmente se puedan cumplir estas dos escrituras de las que hablaba Josué, Hechos, que se puedan cumplir, Padre bendito, en mi casa y en mi familia. Le doy gracias, le doy toda la gloria y la honra, y todo esto se lo oramos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues toca el turno de ver precisamente, ya vimos, nuestra relación principal es la única, la increíble, la necesaria para poder tener una mejor relación es con Dios. Mi segundo ministerio es mi casa, mi familia. Entonces yo tengo que reestructurar mi casa, mi familia, para poder reestructurar también otras relaciones. Está mal aquel que trata muy bien a los hermanos de la iglesia y que está yendo a ministrar en otras casas y todo, y no les da alimento espiritual a sus hijos ni ven un testimonio de verdadero cristiano. Entonces, primero, al reorientar mis relaciones, lo primero que yo tengo que hacer es yo cuidar mi testimonio con los míos, con mi familia, con mi casa. Si mis hijos me vieron borracho, si me dieron alcohólico, si me dieron drogadicto, si me debieron decir malas palabras o llegar a caer hasta quizás en adulterio,
pues yo ya no puedo cambiar el pasado, pero puedo cambiar el presente y el futuro, y ahora tienen que ver un hombre íntegro. Yo en lo personal he orado mucho para que el Señor me ayude, que los años que quedan de vida, que yo pueda ser un hombre íntegro, primero hacia con Él, y que yo pueda ser la principal herencia que pueda dejar en mis hijos, el ser un hombre, que ellos puedan recordarme como un hombre íntegro. Perfeccionable sí, porque fui perfeccionándome con el tiempo, vine de peor a mejor, eso es un hecho, pero que realmente ellos puedan decir que yo caminé y viví luchando por ser un hombre íntegro. Entonces, ya cuando vimos esto, la tercera relación que nosotros tenemos que reenfocar, primero es con otros cristianos, mano derecha, mi mano derecha, donde están los cristianos. Cuando vemos nosotros en Job, que dice la escritura que estaba, y ya lo hablamos también en una de las clases anteriores, estaba el Señor con todo, con todo todos los espíritus del cielo, estaban reunidos todos. Vemos que estaban, y vemos que en una parte dice que quién irá a decirle, no es cierto, no fue en Job, fue en Reyes, y está también en Crónicas, en donde habla de cuando fueron a la guerra el rey Josías y el rey Acab, que fueron uno de los mejores reyes de Israel y el peor rey uno de los mejores reyes de Judá y el peor rey de Israel. Y en el cielo había una situación, porque había sido un hombre desobediente acá, pero Dios le había mandado mucha palabra. Entonces resulta que vemos que en el cielo dice, ¿quién le llevará un espíritu de mentira? Y salió un espíritu de entre los que estaban ahí. Quiere decir que, dice, porque nos explica claramente la escritura que a la derecha y a la izquierda, entonces a la derecha estaba el Señor Jesús con las huestes del cielo, y a la izquierda estaba Satanás con las huestes de los ángeles caídos, porque un ángel no va a mentir, pero un espíritu, un ángel caído, sí. Entonces el ángel caído se acercó, y el Señor le dio autoridad para que pudiera hacerlo. Entonces aquí nosotros tenemos que ver, que en el cielo aún también está esa parte de que sí se presenta el enemigo, y entonces vemos que de un lado están los hijos de Dios y del otro lado están los que ya no son, ya fueron desechados, que ya son ángeles caídos. Y entonces en la tierra vemos que también nosotros, nuestra relación primero tiene que ser hacia la derecha, a los hijos de Dios, y después a la izquierda, hacia los que no son hijos de Dios, y entonces es cuando formamos una cruz. Entonces vamos a empezar con la relación con otros cristianos. Esta relación nos habla de compañerismo, lo que significa pasar tiempo, realizar actividades con otros que aman a Cristo. No es posible que haya un cristiano que no pueda, no sienta el deseo y no tenga necesidad de hacer coinonía con los hermanos, o que lo haga por obligación, porque me están obligando, porque lo tengo que hacer, y no porque yo sé que al Señor Jesucristo le agrada. Dice la escritura que a Jesucristo le agrada que los hermanos convivan juntos. Entonces los cristianos, como brasas de fuego ardiendo, son como brasas de fuego ardiendo cuando están juntos. A eso me refiero en el altar. El altar en realidad hoy no existe, porque el altar es en el templo. El altar en donde nosotros vamos, en nuestra casa de oración, a donde nosotros recibimos palabra, hay una configuración ahí de altar, pero el altar lo hacemos nosotros, cuando el apóstol, el pastor hace el llamado y nosotros nos acercamos, nosotros como brasas de fuego ardiendo, nosotros conformamos un altar con una ofrenda viva para el Señor. Por eso es bien importante que cuando se hace el llamado al altar pase. Muchas veces el llamado no está enfocado a algo, a una necesidad que yo tengo, o a un pecado que yo pueda tener, pero no me importa lo que piense el de al lado, el de la izquierda, la derecha. Yo lo que quiero es recibir la bendición de mi Señor Jesucristo. Entonces yo me acerco, y entonces yo le doy un holocausto, una ofrenda viva, un fuego espiritual, y las brasas se unen y hacen un fuego que llega como olor agradable al Señor. Ese es el verdadero altar en la iglesia. Pero cuando están separados los hermanos, el fuego, cuando es entusiasmo, cuando es emoción, se apaga, desaparece. Sí, hay mucho. En la casa de oración nos juntamos, y hay muchos que están en fuego, pero muchos fuegos son, valga la expresión quizás mundana, es de llamará de petate, que el petate se prende y se apagan, se hace cenizas en un ratito. Entonces, cuando están separados, muchos por su emoción, como nada más era almático, que el que pasó a dar su ofrenda viva,
Se sale de la iglesia y se apaga y vive una vida normal. Sigue siendo violento, con malas palabras, sigue siendo ladrón, sigue siendo adúltero, sigue siendo hipócrita, sigue siendo soberbio. Entonces vemos que sí hay, en el fuego hay muchos tipos de fuego. Entonces, por eso dice la escritura que Dios nos va a probar por fuego para ver si nuestra obra es de oro, plata y piedras preciosas, o es o es de paja, o es de madera, o es de hojarasca. Y entonces vemos que nosotros vamos a ser probados porque sí hay fuego, en todo el material hay fuego, pero uno es para refinar y en el otro se consume. Entonces el entusiasmo desaparece y dejan de vivir el cristianismo en la calle. El compañerismo es vital para que nosotros tengamos un crecimiento cristiano. Por esta razón la asistencia a la iglesia es bien importante. Por eso subraya al Señor Jesús que la única razón por la que podemos faltar a la iglesia, lo podemos ver, o sea, no está literal tal cual, pero sí dice la escritura que no podemos faltar, dice Pablo, dice, no falten a las reuniones como hacen algunos, pero también nos muestra muchas escrituras de por qué no debemos de faltar y cómo se nos puede apagar el fuego. Alguien que empieza a faltar a la iglesia, se apaga su fuego. Alguien que va a la iglesia, pero lo hace con emoción, se apaga su fuego. Es una realidad que más del 90% de los congregantes de una iglesia son emocionales en el momento de darle el fuego al Señor, y cuando salen su vida sigue siendo la misma, no ha sido transformada. Esto no quiere decir que Dios sea mentiroso, el que es mentiroso es el hombre, porque nada más por necesidad, por emoción busca a Dios. Solamente cuando necesito de Dios, busco de Dios, pero si Dios me está pidiendo que yo tenga una relación diaria con Él, yo no acepto, se me hace difícil, o se me hace un religiosismo, y yo no quiero ser rechazado por mi grupo social por mi religiosismo. Entonces, para mí, honestamente, esas personas no son cristianas. Si bien el verdadero cristiano no es perfecto, tiene sus errores, tiene situaciones, obviamente somos perfeccionables, pero somos personas que buscamos de Dios, que cada vez que cometemos un error, doblamos nuestras rodillas, le pedimos fortaleza al Señor, queremos hacer una verdadera transformación, nos levantamos y seguimos luchando. Esa es la gran diferencia. Entonces, es de suma importancia y por eso no podemos faltar a las reuniones, a la iglesia. Si bien les decía, el 90% no ha sido transformado, pero mucho de ese gran grueso de esas personas están en proceso de transformación, o sea, no están derrotados, están en crecimiento, y por lo tanto va a haber un tiempo en el que puedan vivir correctamente. Eso yo lo veo en mi vida, que al principio fue un cristianismo de llamada de petate, después fue un cristianismo nulo, después fue un cristianismo soberbio, después vino a ser un cristianismo hipócrita, después tuve que caer y dejar otra vez de tener cristianismo, y después empezó mi cristianismo de cero a más, en creciendo, tratando cada día de ser mejor. Y si bien al principio sí tenía una actitud muy mundana, pero yo puedo voltear hacia atrás, y aun cuando no soy perfecto, puedo ver que Dios ha hecho realmente transformaciones en mi vida, pero es cuando yo decidí realmente que Él empezara a hacerlas, no por mis fuerzas, no por mí. Bueno, dice también Hebreos 10 del 23 al 25, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejarnos de reunirnos, lo que yo les decía, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hebreos 10, 23 al 25 nos exhorta a que no dejemos de reunirnos, sino exhortándonos. O sea, que si un hermano tú le exhortas de que está haciendo algo incorrecto y se molesta, tú hiciste lo correcto. Si él no se molestó, él tendrá que ponerse a cuentas no contigo, sino con Dios. Pero tú tienes que exhortarle, más aún cuando son tus hijos. Dice la escritura que precisamente Elí fue castigado por el pecado de sus hijos, porque él no les estorbó. Entonces, pueden tus hijos quizás hasta en un momento dado odiarte, pero tú tienes que decirles la verdad y tienes que estorbarles a su pecado. Tú no puedes obligarlos a que dejen de pecar. Ellos finalmente tendrán que tener sus propias caídas, su propia vida, sus propias experiencias. Tendrán que vivir que la vida no es fácil, y menos la vida cristiana, pero en algún momento lo que tú les enseñaste tendrá que empezar a hacer, porque se queda la semilla en el corazón. Y el Señor es el que da el fruto, no yo. Yo solamente pongo la semilla. Si no pongo la semilla no va a haber nada que crezca. Pero si yo pongo la semilla,
va a tener que haber un crecimiento, no hoy, quizá no hoy, no mañana, pero en algún momento, y Dios los va a llamar y ellos entonces tendrán que meditar, recordar, como para los que no han visto quizás la película de Poema de Salvación de la vida de Pablo Olivares, exactamente de esa manera. Fue un hombre que nació en cuna cristiana, de adolescente se volvió rebelde, se alejó de su casa, de su familia, de su mamá, se hizo satánico, empezó a tocar heavy metal, le hizo una canción de odio a su mamá y que fue con la que se estrenó cuando llegó a su gira por primera vez a México. Aquí en México fue donde tuvo una experiencia muy fuerte, en donde tuvo que tener un encuentro con el Señor y él, a raíz de eso, regresó al cristianismo. Entonces, no todo está perdido. Él era satánico, él ofendió muy fuerte a su mamá y sin embargo el Señor lo buscó, el Señor fue el que le buscó y entonces él tuvo que entender y reconocer al Señor Jesucristo y hoy es un servidor de Cristo, sigue alabando con esa música que a mí no me agrada, no entiendo que sea cristiana, pero sí veo que en el aspecto de mi hijo Lalo, él no aceptaba el cristianismo y él se acercó al cristianismo cuando escuchó que había heavy metal cristiano. Entonces fue un medio que se acercara. Hoy no escucha ya el heavy metal cristiano, pero gracias a Dios está sirviendo en una iglesia cristiana. Entonces vemos el resultado. Vemos que muchas veces nosotros podemos estar desesperados. Es que mi hijo no quiere, mi hijo no escucha, mi hijo no le gusta, va de mal en peor. Pero yo estoy tranquilo, tengo la paz de Dios, como lo ha dicho el apóstol. Yo estoy sí peleando mi guerra, pero mi guerra no es buscando o mostrando que estoy preocupado o desesperado, sino sin dejar de orar y sin dejar de darles palabra a mis hijos, y entonces el Espíritu Santo actuará cuando Él tenga que actuar. La cuarta relación que nosotros iniciamos y que vamos a estudiar en este momento es la cuarta base. La cuarta relación es testificar. Bueno, ya hablamos ahorita de nuestra relación con hermanos, ahora vamos a hablar de testificar. La otra relación de la que hablaba la vamos a dejar pendiente porque sí es importante, pero primero, para que yo pueda tener mi relación ahora con las otras personas, lo primero es que haya un testimonio en mi vida. Si yo no tengo un testimonio, la gente no me va a creer. Algo que yo no tengo y no me gusta, y creo que no lo hizo el Señor Jesucristo, muchos lo hacen así, comparten, solamente tienen la reunión para hablar de la Biblia y se dejan de ver y no se ven. Y entonces el que está recibiendo se puede ir con una falsa imagen de que la persona que le está compartiendo vive de una manera perfecta cuando no es cierto. Entonces yo prefiero cuando yo empiezo a ministrar a una persona es convivir con ella, sí le doy palabra, sí le doy clases de Biblia, obviamente, necesariamente, primero el que tiene que hablar es el Señor Jesucristo, pero yo necesito convivir, que ellos empiezan a tener una amistad conmigo, una confianza, aun cuando ellos tengan que conocer mis errores, porque tengo muchos, porque soy imperfecto, y reconocer que soy un hombre que reconoce errores, aunque está siendo transformado por mi Señor Jesucristo cada día para ser mejor, para ser más a la estatura del varón perfecto. Pero es más importante para mí el tener una relación de amistad con la persona a la que le estoy enseñando la palabra que el solamente darle palabra. Entonces, aquí en esta parte, lo primero es mi testimonio, testificar. La cuarta relación que usted reenfoca en el mundo es testificar. Ya no se va a comportar en el mundo como antes se comportaba. Tienen que ver una diferencia. Tiene que la gente cuando te vea caminar, comportarte, digan, tiene algo, ya no es el mismo. Yo les puedo decir, quizás los que tienen poco tiempo de conocerme y conocen mis errores, pues quién sabe si ha cambiado, ¿no? Pero yo les puedo garantizar que las personas que me conocieron cuando yo fui pandillero, cuando yo fui, cuando yo tuve adicciones, cuando yo me fui de casa, aún mi familia, los que me conocieron cuando yo decía malas palabras o hacía cosas incorrectas, cuando yo era un ladrón, sí pueden ver la diferencia del hombre que era y el hombre que soy. Hoy les puedo decir que aun cuando sí tengo una relación increíble con mis hermanos, los dos no tienen mi fe, pero mi hermana en ocasiones me busca para pedirme algún consejo.
cuando antes yo era el rechazado, yo era lo peor. Entonces, sí se nota que puede haber una diferencia, un cambio. Que como les digo, quizás para los que tienen poco de conocer me digan, mira, este hace esto y hace esto, pero los que me conocieron, cuando yo tenía una mirada de odio en mi corazón, había odio en mi corazón, cuando yo caminaba con agresión en todo momento, cuando yo no podía hilar una oración sin decir una mala palabra o sin ofender a alguien, yo creo y yo veo hacia mi pasado y veo que sí hay una diferencia y que yo sí puedo, quizás, como les digo, subrayo, no soy perfecto porque el que se sienta firme cuide no caer, pero sí hay una diferencia del hombre que fui y el hombre que Dios ha hecho en mi vida. Un testigo es la persona que dice lo que ha visto y oído y comparte su experiencia personal. O sea, en eso primero tenemos que empezar a estar claros. O sea, ¿qué voy a dar un testimonio? ¿Un testimonio de qué? Pues testimonio de lo que yo he visto de Cristo y lo que Cristo ha hecho en mi vida. Esa es mi experiencia personal. Cualquiera que haya tenido una relación vital con Jesucristo, yo les voy a decir una cosa, sinceramente no puede decir una persona que es cristiano, aun cuando haya estado en la iglesia y haya orado y haya diezmado, haya alabado, si no ha tenido un encuentro personal con Cristo. Porque eso es lo que te hace un cambio, una transformación. Y la verdad es que si el Señor no ha tenido un encuentro contigo es porque has tenido dudas, porque quizás no has creído como Él espera que creas. En el momento en que tú entregues totalmente tu corazón a Cristo, Él va a tener un encuentro contigo porque Él es el que te buscó a ti, tú no lo buscaste a Él. Entonces, testificar es el desbordamiento natural de la vida cristiana abundante. Como nuestra vida está llena de la presencia del Señor, Jesús, no podemos evitar compartirlo con quienes entramos en contacto. Una vida cristiana dinámica debe ser contagiosa, eso es lo que a mí me mueve. Obviamente este canal no lo mueve un dinero, no lo mueven, no, yo no estoy hablando como otros predicadores que, y te pongo ahí al pie mi cuenta para que me puedas depositar para que siga este ministerio. No, no, a mí lo que me mueve es que yo pueda testificar, hablar de lo que Cristo ha hecho en mi vida y que lo pueda hacer por ti también, que pueda hacer una transformación en tu vida, seas o no cristiano, porque puedes ser cristiano y puedes no haber dejado que haya una transformación en tu vida, puedes no haber permitido que el Señor Jesús realmente se involucre en tu vida y camine diariamente en tu vida contigo. Entonces, como nuestra vida está llena de Jesús, tiene que ser contagiosa. Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Mateo 28:19-20, vayan a todo el mundo y prediquen esto. Y hay otra escritura en donde dice, a Jerusalén y más allá es todo el mundo. Y dice, esta palabra será predicada en todo el mundo y entonces vendrá el fin. El siguiente gráfico les ayudará a visualizar mis nuevas relaciones. Ahora, al hablar de mis nuevas relaciones, tengo que entender que hay un nivel. Bueno, aquí les muestro cómo se va formando la cruz en mi vida. Hacia arriba, mi relación con Dios, la más importante. Hacia abajo, mi familia, mi segunda relación en prioridad directamente en línea con Dios. Mi tercera relación es con mis hermanos en la iglesia. Y la que sigue, la que estamos estudiando en este momento, es la relación con el mundo. Es mi relación con el mundo, cómo me voy a comportar ahora, quién soy, cómo voy a presentar. Hay muchos cristianos que les da hasta vergüenza decir que son cristianos, y no porque les dé vergüenza decir que son cristianos, sino porque su testimonio está muy lejos, y cuando alguien dice soy cristiano y empiezan a ver todas las cosas que hace, uy, ¿eso qué es cristiano? No, pues mejor me quedo como estoy. ¿Para qué voy a cambiar de fe si voy a estar igual? Entonces, la verdad, o sea, si yo no tengo una intimidad, una relación con Dios correcta, yo no voy a poder dar hacia abajo y hacia los lados nada. La clave para el crecimiento en la vida cristiana, ahora ya estamos en la quinta base, que es obedecer a Dios. Entonces, para que yo pueda tener un testimonio, este es bien importante, este punto. Yo no puedo empezar a tratar de dar un testimonio tanto a mi familia como afuera si yo no obedezco a Dios. Si yo no obedezco a Dios, lo que estoy haciendo es ser un hipócrita, un fariseo. La clave para el crecimiento en la vida cristiana es obediencia completa y espontánea a la voluntad de Dios.
Esto lo subrayamos, lo repito, la clave para el crecimiento en la vida cristiana es obediencia completa y espontánea a la voluntad de Dios. Completa y espontánea es que no lo dudo, no estoy obligado, quiero hacerlo, necesito hacerlo y lo hago inmediatamente. De nada sirve conocer las bases fundamentales de crecimiento si no las acepto y no las aplico en mi vida. Por eso, la obediencia es una ley básica en el crecimiento cristiano. En los evangelios, por lo menos, vemos 45 mandamientos directos dichos por Jesús. Aquí tengo que subrayar algo bien importante. Siempre nos hemos enfocado a que hay 10 mandamientos. Luego hemos criticado mucho las 613 leyes que tienen los judíos, que son sus mandamientos también. Pero yo les voy a decir una cosa, muchos hay cristianos que quieren aplicarlas esos 613 en su vida y se judaizan. Pablo dijo, no te judaices, hay unos que hasta se visten y no estoy en contra de ellos, respeto mucho a los hermanos mesiánicos. De hecho ahorita la Biblia, la versión que estoy leyendo es la Biblia mesiánica, pero no ese es el caso, no esa es la forma. Lo que realmente quiere el Señor Jesús es que nosotros obedezcamos los mandamientos. Ahora, ¿cuáles son los mandamientos? Si voy a obedecer los mandamientos, voy a obedecer los de 613. No. Todo lo que está en la Biblia, ya una vez terminada por el Señor Espíritu Santo, la compilación que tenemos de 66 libros, todas las veces en que habla directamente Dios, ya sea el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo, y lo dice en forma de orden, no es opcional, es un mandamiento. Entonces, hay mandamientos del Padre, hay mandamientos del Hijo y mandamientos del Espíritu Santo en la Biblia. Vamos a ver algunos ejemplos de los mandamientos de Jesús, porque dice la Escritura que seremos salvos si obedecemos la palabra y la palabra de Jesús. Entonces, en relación con su reino está la escritura de Mateo 6:33 y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y justicia y todas las cosas serán añadidas. Todo el mundo lo ve como opcional. Yo quiero la opción B, pero la opción A no. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que me vengan las bendiciones, la añadidura, pero yo no busco primero al reino de Dios, no busco a Dios. O sea, yo le exijo a Dios porque soy su hijo, porque todo el mundo tiene el concepto de decir, es que todos somos hijos de Dios, y ya vimos que no, solamente el que es adoptado por sangre, y eso porque le cree a Jesús y creen que Él murió por nosotros. El que cree esto es adoptado hijo de Dios, el que no. Entonces, no todo el mundo es hijo de Dios, todos son creación de Dios, y solamente el que le cree a Jesús es hijo de Dios. Entonces, yo tengo que buscar la bendición. No, lo que yo tengo que buscar es el reino al Señor, teniendo una intimidad con Dios. Eso me será añadido. No es que yo lo pida o que ya lo busque, sino que el Señor no se queda con nada y me lo va a dar, porque a un hijo no lo va a tratar como a uno que no lo es. Es como si yo tuviera que escoger entre darle, a lo mejor hoy yo no tengo para ayudar a otra persona y tengo que escoger, y hace mucho frío y tengo que escoger entre mi hijo y una persona. Muy seguramente no dudaría en que primero lo cubriría a mi hijo, aunque yo tenga el corazón de ayudar a otro, pero yo no dejaría primero, en primer lugar, a mi hijo. Si yo tengo obviamente para cubrir a mi hijo y a otra persona, lo voy a hacer, sinceramente, pero si no, pues siempre va a ser mi hijo, y el Señor Jesús también, Él primero va a ver por sus hijos. Obviamente en esta parte estoy hablando que también Él de repente da bendiciones a los inconversos, es una realidad, pero no es lo mismo a cuando abre las puertas de los cielos en bendición para sus hijos. Esa es la diferencia. Ahora, en relación con los demás, Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados. El cristiano cree también que esto es una opción y que no hay problema. Dicen, y es bien fácil que llegamos de la iglesia y viste a esta hermanita cómo estaba vestida, y viste a este hermano lo que dijo, y viste lo que dijo el apóstol, y oye, que ese espíritu de juicio, yo he luchado mucho con ello, porque sí, obviamente acepto y entiendo, y el Señor me ha hecho ver que yo he tenido mucho espíritu de juicio, y cuando empiezo a escuchar que empiezan a hablar, yo me quedo callado o trato de hacerlo. Hay que luchar mucho con eso, porque es algo que tenemos muy arraigado y una costumbre muy fuerte, una mala costumbre, porque hasta de lo más sencillo, hasta porque pasa la mosca, ya tenemos espíritu de juicio y estamos enjuiciando todo. Porque dijo algo uno de mis hijos, ya lo estoy enjuiciando, porque dijo una mala palabra, ya lo estoy enjuiciando, y la idea es que yo lo guíe, no que haga juicio. Entonces,
Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Tenemos que entender esta parte y es bien importante. Yo les decía a los hermanos, el Señor Jesús es el juez. Y si yo empiezo a querer juzgar a un hermano, aun cuando quiera tener la razón yo o crea tenerla, o a lo mejor hasta el Señor Jesús sabe que tengo la razón, pero como Él me pidió no juzgar porque yo no soy el juez, es Él. Y cuando yo me pongo en posición de juez, viene entonces a mí la palabra que dice abogado tenemos. Y siempre me es bien fácil pensar en que abogado tengo para mí. Cuando yo hago algo, el Señor Jesús es mi abogado. Pero si yo hago algo malo y me arrepiento y el Señor Jesús es mi abogado delante del Padre, ¿quién creen que es el abogado del que me hizo daño delante del Padre? Abogado tiene, y si yo me pongo en puesto de juez, el Señor se pone en puesto de abogado, y a ver cómo le gano a mi Señor Jesucristo. No le voy a ganar. Entonces, no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces, no podemos tener espíritu de juicio. No debemos de tener espíritu de juicio, porque entonces, cuando yo empiezo a tener espíritu de juicio, el Señor Jesús entonces sí va a tomar en cuenta mis pecados. No son pocos. No quiere decir que yo no tenga pecados. Lo que quiere decir es que Él los lava con su sangre en la cruz, pero cuando yo empiezo a juzgar a otros, Él va a tomar en cuenta también mis pecados. Va a decir, no pudiste perdonar la deuda que tenía esta persona contigo, entonces yo también te voy a juzgar por las deudas que tú tienes conmigo. Entonces tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado con esto. La siguiente relación es mi relación en oración, que de hecho es la primera, la más importante. Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad, hallaréis, llamad y se os abrirá. El problema es, yo tengo que tener cierta actitud hasta para orar. Muchos dicen, yo no puedo orar más que 5 minutos. Pues qué triste, entonces hay falta de amor, porque cuando alguien está en su noviazgo, digamos que en su primer amor, híjole, se la pasa horas y horas y horas y horas y horas con la novia y no la quiere dejar, se va bien tarde y se va y todavía le habla por teléfono y se avientan horas y horas y horas y horas y horas y siempre hay de qué platicar. Y si eso sucede con el amor entre un hombre y una mujer, ¿por qué no puede suceder entre el amor con Dios, en donde yo le pueda platicar todas mis cosas, donde Él no me va a juzgar, es el único que no me va a juzgar, en donde yo le puedo pedir ayuda, en donde yo le puedo pedir, Él, al ser yo un verdadero hijo, Él escucha mis oraciones y entonces te va a escuchar cuando tú intercedas por otros. Si eres un verdadero hijo de Dios, Él va a escuchar tus oraciones. Y entonces el mundo necesita de nuestras oraciones, sí, porque nadie puede salvar a este mundo más que Dios. Vemos que hoy está más que descompuesto, tanto en ecología, naturaleza, como en sociedad, está totalmente descompuesto. La NASA no le da más de 30 años de vida a nuestro planeta en la forma en que lo estamos mal cuidando. Y el único que puede hacer el cambio es Dios. Yo no sé si tú te ocupaste en este tiempo en el que nos estuvieron diciendo las noticias que hay una sequía en México. Yo estuve orando y les pedí a hermanos, el mover del Espíritu Santo me llevó no solo a hacerlo, sino a pedirle a otros que oráramos porque hubiera la suficiente lluvia este año para que no haya escasez el año que entra. Es necesario, pero o tú has orado porque haya personas que no tiren basura en el mar, porque, o sea, es bien fácil que yo veo enfermo a mi hijo y yo pida por él, pero cuando hemos pescado animalitos del mar en donde se les abre y encuentran pedazos de plástico, o que uno murió porque se le atoró una rondana, algo circular en su boca y ya no pudo abrir la boca para comer, ¿eso no te duele? Y viéndolo un poco más egoísta, o sea, te tiene que doler un ser vivo, pero todavía te debería doler más que de ahí comemos, y si no te ocupas en ello, y ya estamos en un tiempo en que ya no hay límites. Sí podemos empezar a hacer cosas por cuidar nuestro planeta, pero ya no hay tiempo. O sea, sí debemos de hacerlo porque tenemos que dar nuestro paso de fe, pero lo más importante es que puedas tener una relación con Dios, orar. Ya una vez que te estoy hablando de todo el deterioro social, moral y natural que hay en el mundo, pues yo creo que hasta falta nos hace tiempo para poderle pedir al Señor por tantas necesidades que hay hoy. Entonces, esta es pedir, se os dará, buscar y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, si tú pides egoístamente, pero eres un hijo de Dios, Dios te escuchará, sí, porque eres un hijo de Dios. Pero si no pides egoístamente, si dice la escritura que es mejor dar que recibir. Si yo ya entendí que el Señor Jesús me escucha a mí,
y que quizás a un inconverso quizás no va a escuchar su oración. Entonces yo soy el medio, ese es el sacerdocio, un sacerdote es intermediario entre Dios y el hombre. Entonces dice que somos una nación de sacerdotes. Entonces lo que yo tengo que hacer es interceder por aquel que no es converso, pero que tiene una necesidad. Yo tengo que orar ante Dios, que el Señor me va a escuchar a mí, porque el Señor no es hijo de hombre para que mienta. Entonces, en relación con las adversidades de la vida, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Pocos entienden la magnitud de esto. Muchos dicen hoy, y yo creo que es algo generalizado, que hay estrés, hay cansancio, todo el mundo se siente con dolor de cabeza, con cansancio. Dice aquí, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo les voy a decir una cosa, he tenido enfermedades en mi cuerpo. Una vez tuve una enfermedad rara, ni siquiera me dieron el nombre, me dieron un medicamento, ni siquiera fue un médico, fue un farmacéutico y no supe qué me dio, pero me curó, pero ni siquiera sabía qué enfermedad tenía y fui curado. Mucha gente puede pensar al verme caminar, andar, hacer ejercicio, que mi cuerpo está bien. Se supone que yo estoy bien, más bien no se supone, estoy bien por lo que dice aquí, pero no por la negligencia que yo tuve con mi cuerpo. Yo no tengo líquidos en los meniscos, tengo un hueso desviado en la cintura, se supone que tengo EPOC, tengo hipertensión y me está creciendo el corazón. ¿Por qué me veo tan bien? Porque yo no creo en el diagnóstico médico. Si bien no soy ya ahora negligente con mi cuerpo, y si me dicen tómate esto porque tienes esto, me lo tomo. Pero yo al que le creo es al Señor. Y dice aquí, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él dará sanidad. Dice la Escritura que Él llevó mis cargas y mis enfermedades en la cruz. Y yo lo creo. Entonces yo puedo caminar como viviendo normal, sin quejarme, sin estar sufriendo, porque yo estoy con Dios. Cuando tuve mis 15 días en que tuve el problema de POC, para mí fue bendición, como se los recalco, porque fue un tiempo de relación con Dios, pero yo, gracias a Dios, no me puse, aún con todas estas enfermedades que les digo que se supone que tengo, no me puse tan mal. Se supone que yo soy una persona de riesgo, y yo, de hecho, antes del POC, yo pensé que si me daba me podía morir, y yo creo que muchos más jóvenes y más fuertes que yo han muerto, que si yo no fuera cristiano, yo hubiera muerto teniendo POC, pero finalmente fue unas vacaciones, un retiro espiritual, un respiro, un descanso. Dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y Él me dio un descanso de 15 días en una relación con Él, en una intimidad en donde Él me visitó, en donde platiqué, y muchas cosas cambiaron a raíz de eso. Hoy puedo tener una mejor relación con Dios y platicamos durante el día, de verdad. Yo te invito a que busques esa intimidad. La relación con nuestra administración económica. Entonces le dijo, dad al César lo que es el del César y a Dios lo que es de Dios. Fue una orden de Jesús, y muchos dicen, ya no existe el diezmo. ¿Cómo no? Hay algo que le tengo que dar a Dios. Y sin embargo, lo que le tengo que dar al César son mis impuestos. Lo que le pertenece al César son mis impuestos. Y yo no dudo ahí, porque además, si yo no quiero dar mis impuestos, me hacen manita de puerco. Pero como si yo tengo que poner en primer lugar a Dios, ahí sí. No. Ahí sí no. Pero Dios no me hace manita de puerco. Quizás hay muchos pastores fraudulentos que hacen manita de puerco para sacarle el dinero a la gente, pero papá no me hace a mí manita de puerco. Al contrario, cuando yo doy mis diezmos y mis ofrendas de corazón, con gusto y a tiempo, el Señor me bendice y no me deja sin nada. Dice la Escritura que dice, no he visto a un joven fui y he envejecido, y no he visto a un justo que mendigue pan. Entonces yo sí creo que, aun cuando la Escritura dice que siempre habrá pobres entre nosotros, dice la misma Biblia, pero el pobre en Cristo no es alguien que tenga que estirar la mano, mendigar dinero, no, o mendigar cosas, no. El pobre en Cristo no le falta nada. Tendrá carencias en muchos aspectos, pero no le va a faltar que comer, no le va a faltar que vestir, no va a tener que estirar su mano mendigando. Eso es la diferencia. ¿Te has preguntado alguna vez qué es lo del César, qué es lo de Dios? Del César tiene que ver con mi responsabilidad, como les decía, frente al Estado nacional, al Estado de México, ¿no? Al Estado mexicano. En el Estado mexicano yo tengo responsabilidades. Sin embargo, aun cuando yo no pague impuestos directamente,
hay una parte en el recibo de nómina que dice que me quitan impuestos sobre la nómina, ¿no? ISR creo que se llama. Entonces, compramos, vamos a la tienda y compramos algo y ya me están grabando, ya tiene gravamen, ya está grabado. O sea, estoy pagando con un impuesto. Entonces, yo tengo que, ahí no me preguntan, ahí lo pago. Entonces, hoy, al menos yo en lo personal, lo que se me ha hecho más fácil es para poderle dar lo primero y lo mejor a Dios en cuanto a mí me llega mi aviso en mi celular de que ya me depositaron, lo primero que hago es depositarle al Señor. No le estoy depositando ningún nombre, gracias a Dios. También yo le agradezco a Dios que pueda prosperar a la persona que me ha enseñado tanto. Es una bendición lo que yo he aprendido en mi casa espiritual Peña de Oreb. Entonces yo agradezco, yo no soy de los que dicen, ay, es que ve el carrazo que tiene, yo necesito un carro, yo quisiera andar, no andar a pie, ¿y para qué voy a dar mis diezmos? Él se hace rico. Pues sí, se ha hecho rico. En respuesta al trabajo que él ha hecho, él se lo ha ganado. Él se lo ha ganado, él me ha bendecido, he crecido en esta iglesia como nunca había crecido en otro lado, que yo agradezco a los ayos que tuve, dice la escritura que tuvimos ayos antes, y agradezco a cada uno de los ayos que yo tuve que me fueron llevando a quien soy hoy, porque hubo un crecimiento ciertamente antes también, pero aquí hubo un crecimiento más acelerado. Entonces es mi corazón el que da, el que da. Entonces, eh, yo doy mi impuesto reconociendo que hay un gobierno instaurado y que tiene que haber una regulación, sea bueno, sea malo el gobierno, pero finalmente tiene que haber una regulación en el gobierno, porque si no, habría anarquía. Y vemos que dice Romanos 13 del 1 al 6, y entonces aquí nos habla de respetar a todas las autoridades. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea, que yo puedo no ser obradorista, pero yo no puedo ser opositor, porque el que se resiste acarrea condenación para consigo mismo. O sea, no estaré de acuerdo con sus políticas, creo que muchos de los que lo critican pueden decir verdades. Quizás en algún momento dado yo también he opinado al respecto, pero yo no puedo ser opositor. Yo no puedo hacer nada en contra de mi gobierno, puesto que todos están instaurados por Dios y el que se acarreara consecuencias sería yo. Al contrario, tengo que orar, porque si yo amo a mi país, yo tengo que orar porque el Señor Espíritu Santo le guíe al gobierno a que tome decisiones correctas. Si bien yo no confío en ninguna autoridad, dice la escritura que maldito el hombre que confía en el hombre, pero respeto la autoridad porque sé que no hay una sola autoridad que no haya sido instaurada por Dios, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. O sea, que mientras yo viva como un ciudadano correcto, pues no tengo que temer de que me vayan a acusar de algo o que me vayan a meter a la cárcel, pues están ellos para los malos. Entonces ellos sean buenos, sean malos, ellos tendrán sus cuentas, pero ellos regulan también, y si yo no me meto en donde no me debo de meter, algo que yo aprendí cuando yo trabajé en el sistema penitenciario con las personas que el Señor Espíritu Santo me mostró que sí era verdad, porque muchos ahí adentro dicen que son inocentes, pero cuando el Señor Espíritu Santo me mostraba que era verdad, que era inocente, algo que yo vi que fue un patrón totalmente inequívoco entre las personas que están en el reclusorio inocentes verdaderas, es que el problema no fue que hicieran algo malo, el problema es que estaban en el momento inoportuno, en el momento incorrecto, en el lugar incorrecto. O sea, no tenían nada que estar haciendo donde estaban, no tenían que haber ido y fueron involucrados en algo. Entonces, necesitamos estar sujetos, por lo cual es necesario estar sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores que atienden continuamente a esto mismo. Romanos 13 del 1 al 6. Entonces, a mí me daría vergüenza que fuera el reclusorio, pero si fuera yo acusado justamente por ladrón o por delincuente. Pero si yo soy acusado injustamente, a lo mejor el Señor tiene un propósito. Y si yo soy acusado y se demuestra que es por amar a Cristo, por hacer lo correcto, entonces voy a estar aún hasta orgulloso de estar. Pero yo sí sé que no tengo por qué entrar a la cárcel, porque si yo tengo un propósito con el Señor,
lo puedo cumplir sin necesidad de ir a la cárcel. Y si mientras yo no esté en el lugar inoportuno y mientras yo respete la ley y no sea un delincuente, a mí no me van a perseguir. Entonces, cuando yo me quito el espíritu de juicio, es quitarme el estar duro y duro, que es que el gobierno, es que hizo, es que yo, finalmente, si ya está, lo único que yo puedo esperar del gobierno es que haga lo correcto. Y yo no se lo voy a pedir directamente a él, sino lo voy a orar para que el Señor, el Espíritu Santo, le inspire al gobierno a tomar las mejores decisiones. Y entonces me quito mi espíritu de juicio y respeto a autoridad. Y si yo voy a respetar la autoridad impuesta por Dios, aunque no es buena, y en este caso no digo que todos sean malos totalmente, pero no hay bueno, ni siquiera uno, dice la escritora, yo mismo no lo soy. Entonces, lo que yo voy a entender es que si yo respeto a esa autoridad, tengo que respetar más aún a las impuestas por Dios y a mi Señor mismo en primer lugar. Lo que Dios está relacionando con nuestra responsabilidad en la mayordomía cristiana es esto. Deuteronomio 14:22, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y Malaquías 3:10. ¿Por qué Malaquías? Deuteronomio fue el principio de la ley, pero Malaquías fue el fin de la ley. Y sin embargo, vuelve a remarcar ahí el Señor otra vez. Traed todos los diezmos a la alfolilla y alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no os abriré las ventanas de los cielos, y derramará sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y yo les puedo decir que yo puedo ser testimonio de que es verdad. Cuando yo he retenido mi mano, no ha habido bendición. Cuando yo he dado de corazón a mi Señor Jesucristo lo que corresponde, ha habido bendición en mi casa y en mi familia. Entonces, bueno, como conclusión, vamos a ver, podemos ver las 5 bases fundamentales de crecimiento de esta manera. Las 2 primeras se refieren a nuestra relación vertical con Dios. Las 2 siguientes se refieren a nuestra relación horizontal con los hombres. La obediencia es el catalizador para el crecimiento rápido. Entonces vemos aquí un cuadro. Esto es yo en obediencia, mi centro. Ajá. Aquí el conocimiento del Padre. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues leyendo cada día la Escritura. Lo único que me puede llevar al Padre es mi Señor Jesucristo, y lo tengo que conocer, sino como. Luego, mi comunión con mis hermanos y mi testimonio con los que no lo son. Y luego, mi oración. Entonces estamos hablando de mi obediencia tiene que llevar también ya lleva una forma de cruz, lectura de la Biblia, comunión con mis hermanos, testimonio a los que no lo son, y doblando mis rodillas en oración. Amén. Bueno, pues hasta aquí terminamos este tema. Ajá. Ya vimos las 5 bases de crecimiento cristiano. Terminamos el tema hoy. En el siguiente tema vamos a hablar de bases y principios del matrimonio. Vamos a dar gracias hoy por este tiempo. Bendito Padre, le doy gracias por el privilegio y la oportunidad de poder compartir, Señor bendito, esta palabra. Padre, que quede en el corazón sembrada en las personas, Señor bendito, que haya muchas personas que puedan conocer, los que puedan ver este video, Señor bendito, que lo compartan a otros para que sea de bendición para otros también. Le doy gracias, le doy toda la gloria y la honra, y todo esto se lo oro en el nombre de Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, como siempre te pido que me ayudes. Si te ha sido de bendición para ti, que me regales un like, que lo puedas compartir, y por favor hay una caja de comentarios en donde me gustaría leerte también, y cada comentario lo voy a contestar. Gracias, que Dios me los bendiga. Bye.